La mayoría de las obras, tratados, manuales de parte general del derecho civil, tanto nacionales como extranjeras, cuando en el desarrollo de la temática se llega a esta etapa, ¿sí? Suelen hablar directamente de nulidad del acto jurídico, es decir, desarrollado el acto jurídico, concepto, clasificación, elementos, efectos, interpretación, forma y prueba, vicios, etcétera, se arriba, ¿sí?, directamente a lo que es la temática de la nulidad. Y en realidad creemos, esto es una mirada que compartimos con algunos autores de la doctrina nacional, como López Olaciregui, como Rivera, como Saux, creemos que el tema de la nulidad se inserta dentro de una temática más amplia, más abarcadora, que es la de la ineficacia de los actos jurídicos o ineficacia del negocio jurídico, ¿sí? Lo que se dice la ineficacia negocial. Dentro de esta temática de la ineficacia encontramos como tal vez su especie más representativa, más importante, a la nulidad, ¿sí? Pero no es la única y por tanto parece erróneo, digamos, dedicar esfuerzos solamente a este tipo, esta especie de nulidad, dejando de lado, digamos, un tratamiento general del tema y dejando de lado la mención y un tratamiento mínimo siquiera de las restantes especies de nulidad. De tal modo que vamos a hablar nosotros de ineficacia y luego recién en otra entrega posiblemente hablaremos específicamente de una de ellas, cuál es la nulidad. Para tratar de dar un concepto sencillo de ineficacia, parece mejor comenzar por el sentido positivo de la expresión, hablar de eficacia, ¿sí? Nosotros ya hemos hablado de eficacia del acto jurídico cuando en términos generales lo definimos, explicamos en qué consistía el acto jurídico y vimos allí que la característica, además de tratarse de un acto voluntario, un acto en primer lugar, es decir, un hecho humano, de ser voluntario, ¿sí?, y de ser lícito, la característica estaba dada en el hecho de que existían los actos jurídicos una finalidad inmediata de producir efectos jurídicos, ¿sí? Los actos jurídicos tienen esa finalidad, ese objetivo de producir efectos jurídicos. Cuando un acto jurídico produce los llamados efectos propios, efectos típicos, es decir, aquellos efectos buscados por las partes, estamos en presencia de un acto jurídico eficaz, ¿sí? Cuando no hay problemas en la celebración del acto, irregularidades, vicios, ni tampoco aparecen problemas sobrevinientes a la celebración del acto, y produce los efectos queridos, buscados por las partes, o sea, efectos propios, efectos típicos, ¿sí? Estamos, insisto, en presencia de un acto jurídico eficaz. Entonces, la eficacia del acto jurídico es la aptitud que tiene el acto para producir sus efectos propios, sus efectos típicos. Estos efectos propios, efectos típicos, no pueden ser otros que la adquisición, la modificación o la extinción de relaciones y situaciones jurídicas. Por eso en alguna otra entrega anterior identificamos esta idea de efectos jurídicos en sentido objetivo, de qué efectos produce el acto, con la idea de la adquisición, la modificación o la extinción de relaciones jurídicas. Esta es la idea de eficacia en términos generales. Podemos pasar entonces ahora, en mejores condiciones, a hablar de lo que es la ineficacia. La ineficacia es precisamente la falta de esa actitud del acto jurídico para producir los efectos propios, los efectos típicos, los efectos buscados por las partes. El acto jurídico, por algún motivo que puede estar dado en la estructura del acto jurídico al momento de la celebración, tratarse, ya lo vamos a ver, de un vicio congénito o bien de un defecto, una irregularidad, un problema que surge durante la ejecución de sus efectos, no produce todos los efectos previstos, produce solamente algunos, hay una privación o una disminución en todo caso de los efectos propios. Aquí estamos en el terreno, en el campo de la ineficacia, estamos en el terreno de
si se quiere, de las patologías del acto jurídico, de un acto jurídico que presenta alguna patología en términos metafóricos, alguna enfermedad en el mismo sentido o algún problema, alguna irregularidad que le impide entonces celebrar y producir los efectos que han buscado las partes al celebrarlo. Esta ineficacia del acto jurídico a la que estamos haciendo alusión puede estar presente al momento de la celebración del acto, como venimos adelantando, y en este sentido la ineficacia equivale, es sinónimo de invalidez, ¿sí? Un acto jurídico que presenta irregularidades al momento de la celebración y en alguno de sus elementos esenciales, de sus elementos estructurales, será un acto ineficaz y podemos decir lo mismo, será un acto inválido, ¿sí? Cuando la ineficacia no se da en el momento de la celebración del acto, en alguno de sus elementos estructurales, sino que se trata de algún hecho sobreviniente que genera esa dificultad del acto, ese impedimento en el acto para producir los efectos propios, estaremos en presencia de una ineficacia sobreviniente, ¿sí? Es decir, fíjense que una manera es la de mirar al acto en su estructura como si fuese una fotografía, ¿sí? Y analizar si es o no eficaz. Será ineficaz si presenta precisamente un defecto en su estructura y en ese caso estaremos en presencia de un acto jurídico ineficaz o sinónimo inválido. Cuando analizamos el acto jurídico ya más como un video, es decir, luego de la celebración, sobreviene la ejecución, la producción de los efectos, ¿sí? Puede aparecer, decíamos, una irregularidad en ese desarrollo, en ese desenvolvimiento del acto jurídico, y aquí estaremos en presencia de una ineficacia dinámica, ¿sí? Una ineficacia en sentido dinámico, una ineficacia que aparece luego de la celebración del acto, es sobreviniente a la celebración del acto. Aclarado esto, tendríamos que entrar al tema de la clasificación de las ineficacias. Hay varios criterios, distintos criterios para clasificar a las ineficacias. Un primer criterio muy utilizado por la doctrina es aquel que distingue en ineficacia estructural e ineficacia funcional, que tiene vinculación directa con lo que acabábamos de decir. Hay ineficacia estructural cuando el vicio es congénito, se presenta en el origen, en el momento de la celebración del acto, afectando alguno de los elementos esenciales, ¿sí? Aclaramos esto último porque hay algunos defectos o irregularidades que no recaen sobre los elementos esenciales y que no son generadores propiamente de una ineficacia. Esta ineficacia estructural, esta invalidez del negocio jurídico se presenta en el caso de una de sus especies, la más importante, que es la nulidad, ¿sí? En la nulidad, lo vamos a ver luego, hay una ineficacia estructural del acto. La ineficacia funcional se da en otros supuestos cuando el problema, el defecto, la irregularidad, el hecho, el impedimento, ¿sí? El impedimento, el obstáculo para que el acto produzca sus efectos, aparece luego de la celebración en la dinámica del acto jurídico, en la etapa de cumplimiento de sus efectos. Aquí estamos en presencia de una ineficacia sobreviniente, una ineficacia funcional. Un ejemplo de esto lo tenemos con la inoponibilidad, al menos en ciertos casos. La inoponibilidad es un supuesto dudoso, una especie dudosa, porque a veces es estructural y a veces es un supuesto de ineficacia funcional. Ejemplos más típicos de esta ineficacia funcional lo tenemos con las llamadas ineficacias voluntarias, como son la rescisión, la revocación, la resolución del acto jurídico. Otro criterio clasificatorio es aquel que distingue entre ineficacia absoluta e ineficacia relativa. Acá se tienen en cuenta para distinguir el alcance de la ineficacia. Es absoluta cuando la ineficacia recae sobre el acto mismo. El acto no producirá ninguno de los efectos que han querido las partes al celebrarlo. En cambio, habrá una ineficacia relativa cuando no hay ya una privación de efectos, sino una disminución de sus efectos. Por ejemplo, cuando estudiemos a la nulidad, veremos que hay veces que lo que se declara la nulidad
sobre el acto mismo, ¿sí? Y se vuelve para atrás, se deja de producir todos los efectos queridos buscados por las partes, mientras que en ocasiones no hay una privación total de efectos, sino que hay una disminución. Lo que se invalida, lo que se deja sin efecto, es una cláusula determinada, un efecto determinado buscado por las partes, pero se mantiene la validez, la eficacia de todos los demás efectos de ese mismo acto. Entonces aquí estamos en presencia de una ineficacia relativa. Esto tiene que ver y tiene importancia cuando estudiemos la clasificación de las nulidades. Hay una clasificación que distingue entre nulidad total y nulidad parcial. Tiene, digamos, que ver con esta distinción genérica que estamos haciendo en materia de ineficacias. El criterio que a nosotros nos parece más interesante para clasificar a las ineficacias es el que utiliza en una obra Edgardo Saux, profesor de la Universidad Nacional del Litoral, que distingue las ineficacias de acuerdo a su origen. Esta distinción, digamos, nos parece mejor porque nos da la posibilidad de visualizar mejor los distintos tipos de ineficacia y poder estudiarlos de una manera más clara, ¿sí? Esto lo digo porque hay, con la clasificación de estructural y funcional, ocurre a veces que hay supuestos como el de la inoponibilidad que son dudosos, a veces aparecen en la ineficacia como ineficacia estructural, a veces aparecen como ineficacia funcional, entonces nos dificulta un poco el estudio. La clasificación de Saux, en este sentido, creo yo que, al menos a los fines didácticos, es muchísimo más útil. Decía que Saux toma, digamos, como criterio diferenciador el origen de la ineficacia. Entonces clasifica a los distintos supuestos en tres grupos o tres categorías. Una ineficacia, un grupo, una categoría de ineficacia fáctica o de hecho, ¿sí? Aquí el origen de la ineficacia está en algún hecho que imposibilita o que el acto produzca sus efectos o que produzca todos sus efectos disminuyéndolos, ¿sí? Dentro de esta categoría de ineficacia fáctica encontramos a la inexistencia, ¿sí? La llamada inexistencia del acto jurídico, a la esterilidad del acto jurídico, a la ineficacia pendiente, ¿sí? Y al supuesto de llamados actos incompletos o inacabados. En un segundo grupo, una segunda categoría de ineficacia, hablamos de ineficacia que tiene origen en la voluntad de las partes, una ineficacia convencional, ¿sí? La ineficacia tiene origen en un acuerdo celebrado entre las partes. Y aquí encontramos tres tipos de ineficacia. Resolución, rescisión y revocación. Sobre este grupo, digamos, hay que decir que ya los hemos estudiado cuando analizamos al principio del cursado, al principio de este curso, la dinámica o las vicisitudes de la relación jurídica, ¿sí? Analizamos allí a los actos jurídicos extintivos de la relación jurídica y entre ellos hablamos de la resolución, la revocación y la resolución. Finalmente tenemos un tercer grupo de ineficacias que es el grupo de las ineficacias legales. La ineficacia encuentra origen en una disposición de la ley, ¿sí? Acá estamos en presencia de dos especies de ineficacia, tal vez las más importantes, y son la ineficacia que tiene que ver con la inoponibilidad o la inoponibilidad como especie de ineficacia y en segundo término la nulidad, el supuesto más importante de ineficacia que vamos a estudiar.